Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad estaremos leyendo y reflexionando en el capítulo 9 del Evangelio según Mateo. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 9. Y montando, que es lo mismo que subiendo, en la barca, se refiere a Jesucristo, pasó y vino a su ciudad. Pasó, digamos, al otro lado. Aquí tenemos Cafarnaúm, supuestamente era su ciudad. Cuando dice vino a su ciudad, así lo leemos en Mateo 4:13, que es la ciudad de Jesucristo que se trasladó a un lugar más céntrico, Cafarnaúm, al noroeste del mar de Galilea. En el versículo número 2 leemos, y aquí le llevaron un paralítico echado sobre una camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten confianza, hijo, te dejamos, y que es lo mismo que te perdonamos, te dejamos los pecados. La enfermedad en aquel tiempo, igual que en muchos contextos de nuestro tiempo, es visto como una consecuencia del pecado directo. Me refiero directo cuando alguien comete un pecado o cuando sus padres son muy pecadores, entonces sus hijos nacen con alguna enfermedad. Si bien es cierto, desde el punto de vista teológico, la enfermedad es una consecuencia del pecado original, término entre comillas, no es así entre nosotros y eso es una de las ideas o costumbres que Jesús quiere erradicar en los evangelios. Entonces Jesús le dice, lo primero que le dice es, te dejamos, es decir, te perdonamos los pecados. Te perdonamos los pecados como diciendo, yo te perdono los pecados para quitar la consecuencia del pecado original. Cuando él dice eso, dice el versículo 3, y he aquí algunos de los escribas se decían a sí mismos, este blasfema, este comete una blasfemia. Porque el acto de perdonar pecados era privativo de Dios, solamente Dios perdonaba pecados. Versículo 4, y viendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús a través de la palabra de conocimiento se da cuenta o por intuición, aunque el texto da a entender que Jesús utiliza el don de ver el pensamiento, la palabra de ciencia, que se va a llamar más adelante, ve lo que piensan los fariseos. Y entonces les dice, pues, ¿qué es más fácil decir? ¿Te dejamos los pecados o levántate y camina? Porque realmente es más fácil decir, te dejamos los pecados porque nadie ve una evidencia de que eso haya ocurrido. Mientras que levántate y camina, hay una evidencia física. Es más fácil, te dejamos los pecados. Sin embargo, desde un punto de vista teológico espiritual, es más difícil perdonar los pecados que sanar un enfermo, porque sanar el alma es más complejo que sanar el cuerpo. En el versículo 6 dice, mas para que sepáis que autoridad tiene el Hijo del Hombre sobre la tierra para dejar pecados, es decir, para perdonarlos, entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, para que ustedes vean que yo al eliminar el pecado, elimino la enfermedad, al quitar la causa de las enfermedades, que es el pecado, entonces se elimina la enfermedad. Es decir, van a ver ustedes que realmente yo a ese hombre le quité los pecados, le borré los pecados. Y de esa manera va a probar que él realmente tiene poder sobre la tierra para perdonar pecados. Vuelve Mateo de nuevo a enfatizar en que Jesús es Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Dice el texto en el versículo 7, y se levantó y se fue a su casa. Es decir, como Jesús dijo, toma tu camilla y vete, él toma su camilla, se lo más seguro, y se fue a su casa. En el versículo 8 dice,
Mas viendo las multitudes, temieron y glorificaron a Dios por dar tal autoridad a los hombres. Muchos creen que este hombres, en plural, se refiere a ese poder que Dios le da a la iglesia, que le da a muchos pastores, a muchos evangelistas, de sanar a los enfermos. Muchos creen que se utiliza en forma natural como costumbre, refiriéndose a Jesucristo. Versículo 9. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre sentado en el puesto de recaudación de impuestos, llamado Mateo, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Este hombre, Mateo, que es el que escribe este evangelio, según la tradición, es también llamado en otros, en el evangelio de Marcos, por ejemplo, se le llama Leví, ¿verdad? El cobrador de impuestos, sentado en el puesto de recaudación de impuestos. Jesús lo llama, luego vemos el versículo 10, y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, perdón, o a la mesa en la casa, esa casa no sabemos si es la de Jesús o es la de Mateo. Cualquiera de las dos puede ser porque el texto no lo especifica. Sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores. Los publicanos eran cobradores de impuestos, cobraban el impuesto para el gobierno romano, tenían mala fama, desprestigio político, desprestigio religioso, desprestigio social. Eran como traidores de la patria. Entonces no eran muy bien vistos. Publicanos, y dice, y pecadores. El pecador era aquel que no se sometía sobre todo a las tradiciones creadas por los mismos fariseos, como lavarse las manos, que eran impuros, etc. Esos eran los llamados pecadores, personas con mala profesión, etc. Dice que habían llegado, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, dice la palabra de Dios. En el versículo 11 leemos, dice, y viendo los fariseos, decían a los discípulos de él, ¿por qué con publicanos y pecadores come vuestro maestro? ¿Por qué se sienta él a comer con los pecadores, con los pobres, con los publicanos? Entonces, dice el versículo 12, mas él escuchando dijo, no tienen necesidad de médicos los fuertes, sino los que tienen males. Es decir, yo vengo por la gente que necesita el evangelio, no vengo por la gente que cree que no necesita. Relacionándose con aquella bienaventuranza que dice, felices los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí los fariseos dan a entender que ellos no necesitan del reino de Dios. Jesús viene por los que necesitan del reino de Dios, los que tienen necesidad del reino de Dios, y no los que se creen muy santos y perfectos. Versículo 13, mas id, aprended qué es misericordia quiero y no sacrificio. Este texto es tomado del libro de Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificios, pues no vine a llamar a justos sino a pecadores. También indica el texto claramente que el amor, la misericordia está sobre la ley. La ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley, como dicen. El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Aquí lo más importante no es el precepto bíblico o mosaico o de la ley que nos dice no haga esto, no. Es decir, se puede hacer algo en contra de una ley si es para beneficio del ser humano. Esa es digamos, la idea de nuestro Señor Jesucristo en este hermoso texto de la palabra del Señor. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de estos versículos, Mateo 9, 1, 13. Que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo estudio bíblico. Muchas gracias.